Estamos en este momento llegando a Yad Vashem. Este lugar es el Museo del Holocausto. Más de 6 millones de judíos que fueron sistemáticamente eliminados por el régimen nazi. Esta es la entrada del museo y hay un dato interesante. Existen en el mundo 15 millones de judíos. En este año se está celebrando que se está alcanzando el número de judíos que existía antes de la Segunda Guerra Mundial. Durante la masacre del 7 de octubre murieron 1.300 personas. Ni siquiera en la Segunda Guerra Mundial, en el Gran Holocausto, se mataban tantos judíos en un solo día. La imponente estructura del Yad Vashem en Jerusalén se eleva con líneas de hormigón angulares, diseñada por el arquitecto Moshe Safdie, para sugerir un gesto de puente roto, una memoria que duele y quiere sanar. Sus volúmenes atraviesan la luz occidental y se proyectan hacia el este, invitando a mirar hacia adelante y no olvidar. Al contemplarla sentimos el peso del pasado y la fuerza de la esperanza. Al entrar al Yad Vashem, el camino se estrecha, la luz se reduce y sientes que no estás cruzando una puerta sino una frontera en la memoria. Antes del Holocausto los judíos vivían, soñaban, construían familias y comunidades en Europa. Eran parte activa de la cultura, la ciencia, el comercio, la vida. Pero una idea tóxica empezó a crecer, que ser diferente era una amenaza, que una identidad, una fe, una tradición podía ser usada como excusa para señalar, excluir, deshumanizar. Aquí el silencio pesa y te recuerda que el odio nunca aparece de golpe, se gesta en palabras, en prejuicios, en la comodidad de mirar a otro como el otro, y un día se convierte en tragedia. El ascenso del nazismo no empezó con violencia, empezó con ideas. Alemania, una sociedad culta y moderna, abrazó el discurso de Hitler, porque una nación no es solo lo que hace, sino también lo que tolera. Cuando los nazis quemaron libros, no solo destruían papel, estaban quemando ideas, voces, preguntas, todo lo que hace libre a un ser humano. Querían apagar el pensamiento para moldear una sola verdad. Y como advirtió Heinrich Heine, donde se queman libros, al final se quemarán personas. La censura fue el fuego que abrió paso a la deshumanización. La propaganda nazi comenzó a sembrar veneno en la mente pública, comparando a los judíos con plagas, con parásitos, como si no fueran humanos. En Mi lucha, Hitler los describe como enemigos de la nación, culpables de todo mal. Así empezó, no con armas, sino con palabras que buscaban arrancarles su dignidad. When they came for the socialists, I didn't object, I wasn't a socialist. When they came for the Jews, I didn't object, I wasn't a Jew. When they came for me, Antes de que el horror se expandiera, los nazis atacaron a los gitanos. Fueron usados para experimentos médicos inhumanos, vidas tratadas como objetos, en nombre de una ciencia sin alma. Cuando la persecución tomó forma, no fue con disparos, sino con límites. A los judíos se les obligó a usar la estrella amarilla, un símbolo para marcarlos, separarlos, hacerlos visibles como diferentes. Luego vinieron los guetos, barrios cerrados, superpoblados, vigilados. Calles donde antes había vida, comercio, risa y oración se llenaron de hambre, miedo y silencio. Todo empezó así, aislándolos, quitándoles libertad paso a paso, hasta que el mundo alrededor dejó de verlos como vecinos y empezó a verlos como un problema. La sociedad no se inmutó ante la violencia creciente. Era más fácil, más conveniente e incluso aplaudido mirar hacia otro lado y entregar a los judíos a los nazis. Me encontré con una carreta real, usada por los judíos para trasladar sus pocas pertenencias hacia los guetos. Pude tocar la madera y por un instante sentir el peso de la historia. Las manos que empujaron estas carretas sostenían miedo, resistencia y una dignidad que nadie les pudo arrebatar. Después de los guetos comenzó la etapa más brutal, el exterminio sistemático. Los judíos eran despojados de sus pertenencias, saqueados y obligados a cavar sus propias fosas. Muchos morían de un disparo, pero el proceso era ineficiente, costoso, dejando traumas profundos incluso en los soldados que ejecutaban estas órdenes. Y los líderes del régimen, personas educadas, cultas, profesionales, idearon lo que llamaron la solución final. Se construyó la industria de la muerte, cámaras de gas, crematorios y todo un sistema para exterminar vidas de manera eficiente. Aquí se ven los rieles reales que conducían a Auschwitz, transportando hombres, mujeres y niños hacia la muerte. Los campos de exterminio funcionaban como fábricas de horror, cada detalle planeado, cada procedimiento meticulosamente organizado para despojar de dignidad, separar familias y borrar identidades humanas. La eficiencia técnica chocaba con la barbarie moral. Estos zapatos fueron de quienes llegaron a los campos de exterminio, zapatos que fueron de alguien, tal vez un regalo, tal vez los que usaban a diario. Cada par, una vida, una historia que el odio intentó borrar y que hoy nos recuerda su humanidad. Este sector del museo muestra una maqueta que revela el funcionamiento de los campos de exterminio. Cada detalle representa la fría logística de la muerte, los transportes que llegaban cargados de personas, las rutas que conducían a las cámaras de gas, los espacios donde se separaban familias y los crematorios donde se borraba toda evidencia de vida. La maqueta deja claro cómo la eficiencia técnica fue utilizada para el horror absoluto, recordándonos que el genocidio no fue un acto improvisado, sino un plan meticuloso que convirtió la barbarie en un proceso sistemático. En la entrada de Auschwitz, el letrero Arbeit macht frei,
El trabajo libera engañaba a las víctimas. Era una cruel ironía, un mensaje que pretendía dar esperanza mientras las condenaba a sufrimiento y muerte. Estas latas de Ciclón B contenían el agente químico que mataron millones de judíos, no sin antes despojarlos de sus efectos personales, como siempre. Entre las fotos de las víctimas, una niña llama la atención. Tenía una herida en la boca. No era judía, pero fue capturada. Al no entender el alemán, un guardia la golpeó para que girara su rostro y poder tomar su foto. Ella murió en los campos. Frente a este catre, uno puede imaginar las noches interminables que los judíos pasaron en los campos de trabajo. Toqué la madera y por un instante sentí el peso de su desesperación, el cansancio que no era solo físico, sino también del alma. Aquí no había privacidad, ni descanso, ni consuelo. Cada noche era un desafío a la supervivencia, cada amanecer una prueba de resistencia. Sin embargo, a pesar de la brutalidad, estas vidas dejaron una huella que trasciende el tiempo. Recordarlas es reconocer su dignidad, su humanidad y la obligación que tenemos de no olvidar jamás. Esta madera fría, brusca, ruda, aún conserva la esencia de las personas que estaban ahí. Aún conserva esos sueños de vivir, esos sueños de libertad. Y quiero pensar que las vidas de las personas que durmieron en estos catres no pasaron en vano. Quiero pensar que estas personas que durmieron aquí hoy son recordadas para que el grito nunca más se escuche más fuerte. Estos trajes de los prisioneros judíos, algunos tan pequeños que eran para niños, muestran la brutalidad cotidiana de los campos. Cada prisionero tenía una vasinilla personal, un recipiente con el que comían, pero también con el que hacían sus necesidades, símbolo de la degradación y la pérdida de dignidad que sufrieron diariamente. Esa maquinaria y las fustas recuerdan la brutalidad del trabajo forzado en los campos. Cada golpe y cada jornada eran herramientas de control y de humillación. Entre las exhibiciones, unas hojas manuscritas llaman la atención. Eran notas del sacerdote de Mlini, pidiéndole al sepulturero del pueblo que registrara todos los números de los tatuajes en los cuerpos judíos que enterrara. Cada cifra en esas páginas representa una vida, un nombre borrado, un ser humano reducido a un número. La pesadilla empezaba a terminar y con lo poco que tenían estaban listos para avanzar. En medio de tanto horror, simplemente tener la vida era más que suficiente. Al final del museo, una cámara guarda un tesoro silencioso. Los archivos con más de 5 millones de nombres de víctimas del Holocausto. También hay espacio para quienes no pudieron ser identificados, cuyos nombres aún se buscan. Sobre sus nombres, sus fotos en el techo, se refleja un profundo pozo de agua. El agua simboliza la vida, la continuidad, y ese reflejo convierte cada imagen en algo eterno, un recordatorio de que, aunque los cuerpos desaparecieron, su memoria mantiene viva su existencia. Caminar por este lugar es sentir la responsabilidad de recordar, de mantener viva la historia y de honrar a quienes fueron arrebatados por el odio. Sus nombres, sus rostros, su humanidad. Aquí persisten, aquí se quedan, aquí permanecen, para que nunca los olvidemos, para que siempre los tengamos en nuestra memoria y podamos, como sociedad, jamás permitir que algo así vuelva a suceder. Y este lugar es un símbolo del recuerdo que vivirá por siempre. El final de la estructura nos lleva de la oscuridad hacia la luz. Aquí la memoria se hace presente. Los nombres, las imágenes, la vida que perdura. Terminamos en este hermoso sector donde tenemos esta hermosa vista que simboliza la esperanza. Y este museo envía un mensaje poderoso a la humanidad, un mensaje que es necesario hoy en día. Los judíos tienen este museo no para recordar el horror de lo que vivieron, sino para recordar el horror que superaron y perdonaron, y que siempre se trata de la esperanza.